Vos mencionaste que en la provincia de Santa Fe, en la región en general, no había como una población numerosa por entonces, sobre todo por 1887. Esto te lo menciono porque, según el primer censo general de la provincia, existían unos 15.000 habitantes en 1887 y 15 años a partir de esa fecha o aproximadamente llegaron unos 40.000 inmigrantes. 4 veces crece la población. 4 veces crece la población. ¿Eso cómo influye por ahí en la idiosincrasia de los pueblos, de la región, inclusive desde el punto de vista de los barrios, ¿no? Es muy interesante esto, porque en general cuando hablamos de este tema pensamos que el mayor problema nuestro es la falta, si se quiere, de la construcción de una identidad. En realidad yo creo que hay un concepto equivocado, porque no sé si tenemos que hablar de una identidad. En realidad podríamos hablar de identidades, que es más correcto, por cuanto que cada uno trajo y aportó lo suyo. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo se produce una fusión, un amalgamiento de costumbres, de ideologías, con una impronta muy particular. Yo siempre digo que aquello tuvo de bueno y de malo. De bueno porque trajeron la cultura del trabajo y del ahorro, por ejemplo, cosa que para nuestra historia anterior no estaba concebida de tal forma. ¿Por qué? Porque esta tierra había sido más que generosa. Para el inmigrante, por ejemplo, venir y pensar en ser propietario de un pedazo de tierra, que no se dio en todos los casos, se dio en muy pocos casos, ¿no es cierto? Pero pensar en la casa propia, por ejemplo, es un sueño que hasta el día de hoy quien en su casa no tiene un abuelo o un antepasado cuya meta fundamental es la casa propia. Y esto es raíz inmigratoria, evidentemente. ¿Por qué? Porque llegaron de una situación de pobreza absoluta en su país de origen y ¿con qué se encontraron? Con la posibilidad de trabajar y ahorrar. Y peso tras peso lograron comprarse el terrenito y hacerse la casa. Pero también querían mantener sus costumbres, por lo cual fundaron clubes, asociaciones, mutuales, vecinales, y allí trataron de mantener básicamente su cultura de origen. Esto, como dije, tiene de bueno y tiene de malo. ¿Por qué? Porque en esta forma de amalgamar culturas, etnias, cuestiones diferentes, hubo un espacio vacío, que es el espacio propio de la identidad y de la participación política, por ejemplo. Estos inmigrantes, muchos de ellos, acariciaban el sueño de volver a su país. Muchos de ellos, además de traer a su familia en un tiempo más prolongado, ahorraban para volver a su país. Quiere decir que el tema de la nacionalidad era un tema que estaba fuera de sus cálculos. Esto significaba que a la hora de que la Constitución Nacional establecía que para poder votar había que ser ciudadano nacionalizado argentino, muchos de ellos no optaron por esta decisión. Más aún, creo que ni les interesaba demasiado la vida política. Y esto hace que hoy, hasta el día de hoy, nosotros nos cuestionemos sobre estas democracias débiles en los países de América Latina, en nuestro país mismo, escasamente consolidadas a lo largo del tiempo. Y tiene que ver con esto, con que crear una identidad, forjar un sentimiento colectivo, no es tan fácil cuando es tan diferente el elemento poblacional. O sea, esto podría ser de alguna manera una desventaja en esta amalgama de cuestiones culturales. Es interesante por ahí lo que mencionás, esta cuestión de la falta de interés en participar en lo que podría ser el conjunto de una población y traducirlo esto en un Estado nacional o en una nación. Por ahí, en la actualidad, entiendo que seguimos recibiendo migraciones, inclusive por ahí se ha invertido esta cuestión de Europa hacia Latinoamérica, Latinoamérica hacia Europa. Es algo en constante movimiento el tema de las migraciones, ¿no? Sí, yo creo que siempre remontándonos a los periodos históricos y trayéndolos a la problemática de la actualidad. En aquel momento los movimientos poblacionales tenían que ver con que existía un atractivo particular, una coyuntura especial, y la gente se movía bajo estas expectativas. La diferencia está que la gente se mueve buscando trabajo, en este caso en forma, como vos decís, diferente a aquella época.
pero también los países, estos que se dicen países de frontera abierta, realmente acogen a la inmigración, a los movimientos poblacionales, como nosotros acogimos en aquel momento de nuestra historia a los inmigrantes. Si haríamos una comparación mínima. En aquel momento, este periodo que estábamos hablando, mediados del siglo XIX, principio del siglo XX, el inmigrante no solo llegó, pudo trabajar, ahorrar, sino que pudo estudiar, por ejemplo. Tuvo un Estado y un proyecto de país que le permitió ascender social, política y educacionalmente. Y además pudieron formarse como profesionales y terminar muchos de ellos en la universidad, y se formaron los sectores medios, que fueron la base de nuestra organización social posterior. Hoy no podríamos decir lo mismo. Hoy la gente que va y viene por fronteras, ya sea provinciales, interprovinciales o internacionales, a duras penas penetra en los países, a duras penas consigue trabajo, a duras penas se le ofrece la posibilidad de ascender social y económicamente. O sea, en este concepto de frontera abierta, la problemática hoy es cómo proteger al nativo del lugar de la intromisión del extranjero, lo cual habla de un proceso, yo diría que en vez de evolución, de involución. Claro, porque sobre un país que cimentó tanto lo que serían sus bases a partir de la confluencia. Ahora sería un momento de devolver. Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años, y conforman el 30% de la población. Entre 1881 y 1914 llegan más de 4.200.000 personas. 2 millones de los inmigrantes arribados son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo. ¿Qué opina por ahí de los extranjeros que vienen en la actualidad a la Argentina en busca de trabajo, en busca de mejor bienestar? Bueno, si la legislación lo permite y está todo en orden, pienso que no hay ningún problema. En realidad no hay trabajo para los argentinos cuando vienen los extranjeros y por ahí ocupan un puesto de trabajo, lo que uno piensa como argentino, sí, pucha, qué lástima, ese puesto de trabajo podría ser ocupado por un connacional, ¿no? Yo creo que más que nada eso, pero bueno, mientras la libertad lo permita, mientras la legislación lo avale, está todo bien, no hay ningún problema. Todas las personas tienen que tener oportunidades de trabajo en cualquier país, en este y en cualquiera. La libertad de la persona no debe coaccionarse, digamos, puede viajar de un lado al otro en el mundo. No, qué sé yo, me parece que está bueno para todo el mundo, pero bueno, por ahí nosotros no tenemos la misma oportunidad en otros países como Estados Unidos, que no te dejan entrar y qué sé yo. Pero, no sé, si fuese de una manera controlada, creo que está bien, digamos. Sí, sobre todo el tema que hoy en día hay mucho desempleo para la gente de acá, entonces por ahí, bueno, habría que controlarlo un poco. A mí me parece que sí, porque me pongo en el lugar de mis abuelos y ellos vinieron por trabajo y porque otra gente no va a poder venir a buscar trabajo. ¿Crees que hay discriminación, por ejemplo, los bolivianos o paraguayos que vienen a Argentina a buscar un empleo? Sí, hay bastante discriminación acá en Argentina, se ve bastante. Me parece que nosotros también en un momento buscamos lo mismo cuando hay gente que se fue a España, Italia, Estados Unidos. Hoy, con la globalización que hay, es casi normal que la gente vaya cambiando de país. Me parece bárbaro, me parece muy bien. Lo propicia la Constitución, gente buscando, como siempre, o sea, el que se va de su tierra busca una mejoría, porque en su tierra está mal, entonces por eso se va, por eso es un inmigrante, o sea, va a otra tierra, a buscar un mejor vivir. En Argentina hay que abrirle las puertas a los extranjeros. Totalmente, sí, es así. En el mundo hay que decirle a Europa que abra las puertas
a sus africanos, ¿cuántas veces África fue invadida por franceses, españoles? Fue invadida, colonizada, no invadida, colonizada. Entonces, es así, es un mundo de todos. ¿Y cómo te parece que se puede revertir eso? ¿O en qué ámbitos ves que hay discriminación? Porque mira, lo acabo de ver la semana pasada, estaba con mi papá en un supermercado chino y adelante mío en la caja vi un hombre que de hecho lo trató muy mal al cajero, era un chico también chino. Y no, me parece que tendríamos que pensar un poco cómo estamos actuando, porque a nosotros no nos gustaría que actúen así con nosotros. ¿Y considerás que en nuestra cultura hoy en día hay ciertas influencias, por ejemplo, a la hora de vestirnos, de comer, de hablar de gente de otros países? Hoy, no, yo creo que no. O sea, no se mantiene en este mundo globalizado la idea de españoles, o sea, hay que mantener las costumbres, si no, no creo que hoy se conserve eso. ¿Usted iría a buscar a otro país? Si tuviera otra oportunidad en otro lado, iría. ¿Dónde se le ocurre? Canadá, por ejemplo, Toronto. Es curioso, por ahí como se habla, inclusive se pueden ver a través de las redes sociales, grupos que se forman en contra de la llegada del extranjero, del inmigrante, como diciendo que nos viene a robar, cuando la pregunta sería ¿qué es ser argentino? ¿no? Esto es hablar de una escala de valores más que de políticas o de procesos históricos. En realidad hay una tergiversación de los valores, porque si en algún otro momento de nuestra historia fuimos capaces de abrir el suelo argentino, como dice la Constitución, bueno, creo que la respuesta mínima y fundamental sería que ahora abran también a la gente que se está moviendo por las distintas fronteras del país, ¿no? Mercedes, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por aceptar venir y seguramente en otra ocasión te vamos a estar convocando. Muchísimo gusto, lo que quieran. Gracias. Your name when you're strange, when you're strange.